Cuando la información tiene alguna relación con un espacio sobre la Tierra, cae en nuestro terreno de juego. Y nuestro trabajo es procesarla de manera que el usuario la pueda explotar. Nuestro trabajo es hacer que esa información vaya a vivir a un lugar donde el usuario pueda acceder a ella y consultarla de manera sencilla. Aunque el proceso a veces es un poco complicado, no me refiero a que sea imposible, me refiero a que tiene pasos muy elaborados, ¿sí? Pero cuando ya se ve la película completa, ustedes van a poder escoger de las varias soluciones que conocemos cómo explotarla, ¿no? Ok. Hasta aquí la presentación de lo que es mi mapa. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los geodatos. No sé si sea correcta la manera de decirles así. Yo he encontrado también en algunos lados, otras personas nos dicen geodatos espaciales. A mí me suena un poco redundante. Pero yo creo que se entiende que finalmente son datos que, aparte de contener un cierto valor, ya sea alfanumérico, contienen también información relativa al espacio que ocupan. En términos de sistemas de información geográfica, conocemos 4 tipos de datos. Los datos que no tienen longitud, que ocupan un solo sitio sobre la Tierra, que vienen siendo los puntos, ¿sí? También tenemos los datos que sí tienen longitud, pero no tienen área, que son las líneas. También tenemos los datos cuya descripción es una zona o una zona con un hueco o más huecos. Son polígonos. Acá en el ejemplo que les estoy mostrando, el tono no nos ayuda mucho. Pero lo que estamos viendo es un área verde, aquí se ve un poco amarilla. Ese es un polígono. Estas líneas que estoy señalando con el puntero del ratón no tienen área, solamente son las líneas que les platico. Les mencioné que teníamos otro tipo de dato. Esos vienen siendo los mapas de bits, las imágenes raster, pero que están previamente definida su ubicación sobre el mapa. Estas imágenes son las que se obtienen ya sea por sistemas de satélite o por vuelo, y luego son georreferenciadas sobre el espacio que les toca virtualmente, para que la computadora los pueda representar sobre la Tierra en el lugar que les toque, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es nuestra referencia más conocida? Google Maps, ¿no? Vamos a jugar un poquito con Google Maps. Aquí lo que está haciendo Google Maps es mostrarnos la combinación de todos estos elementos que yo les estoy platicando. Hay áreas, hay líneas, hay puntos, y también hay imágenes raster, ¿sí? Es lo que estamos viendo ahí. Un satélite se encargó de sacar una secuencia de fotografías, y alguien en un laboratorio procesó esas imágenes para que ocuparan el espacio geográfico que le tocaba. De manera que al sobreponerlas, todas estas capas de información, hay una concordancia con respecto al espacio geográfico, ¿sí? Bueno, un problema con el que tenemos que lidiar cuando empezamos un proyecto de datos geográficos es la obtención de los datos. Probablemente es el proceso más costoso, ¿sí? Probablemente no, depende de la índole del trabajo con el que van a embarcarse, ¿no? ¿Ustedes conocen la iniciativa de OpenStreetMap? Vamos a platicar un poquito de esto y por qué viene el caso. OpenStreetMap es el equivalente geográfico a la Wikipedia. Muchas personas se han dedicado, no sé si en su tiempo libre o como tarea concreta, a recabar información geográfica y compartirla con este servicio. Este servicio se mantiene de donaciones y ellos recaban la lana que puedan para mantenerlo. La idea de este servicio es que en la medida que yo la analizo la información,
puedo consultar lo que la gente ha aportado, ya sean áreas, nombres de lugares, caminos, sitios de interés. Esos mapas están disponibles en un formato que maneja la organización, pero hay otras entidades en la red que se han encargado de convertirlos a formatos más comunes. De manera que ustedes pueden bajar toda esta información y explotarla con un sistema de información geográfica. En el mejor de los casos, ustedes van a poder aprovechar esta información para su proyecto. Las líneas de las calles, los nombres de los lugares importantes, las vías por donde pasan los transportes públicos, todo eso está disponible. Ahora, no todo se ha realizado. Si ustedes hacen una exploración del área de México, van a encontrar que la zona norte no está tan explotada como se quisiera. Hay nombres de calle ausentes. La dirección por donde circulan los autos, si va para el norte, para el sur, o para el este o el oeste, no está definida. Es un trabajo de todos, suponiendo que ustedes quieran aportar algo. La misma organización de OpenStreetMap ofrece herramientas para que ustedes puedan aportar más trazos y más elementos al compendio de datos geográficos. Este es un inicio para un proyecto que a ustedes les puede interesar hacer. No tenemos aquí información relativa a raster. Esto sí hay que conseguirlo en otro lado. ¿Sí? Esto es puramente puntos, líneas y áreas. ¿Sí? Pero es un buen inicio. Otra cosa que nos están aportando ellos es que esta información viva en la nube. De manera que si no lo quieres o no puedes hospedarlo en un servidor propio, con algunas herramientas que ellos te aportan y otras personas y otros desarrolladores que han liberado a la red, ustedes pueden explotar esta información. Hay algún cierto inconveniente en ese sentido. No sabemos cuánto tiempo va a vivir esto en la red. Si la gente lo sigue apoyando, va a ser indefinido, ¿no? Pero si la gente no lo apoya, va a llegar un momento que no va a ser sostenible. Yo estoy esperando que sí sea sostenible a mediano plazo, por el hecho de que he visto cómo reacciona la gente en cuanto a la Wikipedia. Yo he dado mis aportaciones a Wikipedia y un montón de gente aporta a Wikipedia y se sostiene el servicio. Entonces eso me da mucha esperanza a que esto se mantenga igual. No estoy diciendo que Wikipedia le dé dinero a ellos. No sé cómo funciona ahí. Son dos entidades separadas. Lo que estoy pensando es que hay gente que sí está apoyando este tipo de proyectos de manera comunitaria. ¿Sí? Bueno. Ahorita vamos a platicar cómo es que nosotros podemos explotar esta información de diferentes maneras. Ustedes, sobre todo, conocen Google Maps. ¿Sí? Por la fuerza que tiene la organización Google, la mayoría de la gente recurre a este servicio para localizar cosas sobre la Tierra. Y ustedes como usuarios o como desarrolladores de un sistema pueden aprovechar las herramientas que nos da Google. Hay inconvenientes y hay cosas convenientes. Una de las particularidades es que ustedes no tienen que preocuparse por la infraestructura que vive en la nube. ¿Sí? Ellos les aportan herramientas. Cuando digo herramientas estoy pensando en software de desarrollo. JavaScript, HTML, todo ese tipo de elementos que usan los programadores para hacer elementos para la web. Entonces, Google se hace cargo de mantener y actualizar esta información. Ese es el lado bueno. Hasta el momento lo ha dejado gratis hasta un cierto número de eventos dentro del mapa. La mayoría de la gente no consume todos los eventos. Cada clic, cada consulta, no la consume la mayoría de la gente en un solo sitio web. Ustedes pueden tomar una porción de ese mapa y anexarlo a su propio servicio web. Y pueden sumarle capas de información que ustedes han recabado. ¿Sí? Desventajas: no sabemos cuánto tiempo va a durar la política actual, no sabemos si va a mejorar, no sabemos si va a empeorar, depende de la salud financiera de la empresa. ¿Sí? Y quizá también dependa del ánimo en cuanto a cómo obtener beneficios por parte de ellos, ¿no? O también depende de la cantidad de gente que usa el servicio hasta que llega a saturarlo. Hasta ahorita Google ha dado buena muestra de poder solventar la concurrencia de la gente a estos servicios. No sabemos si eso va a ser a mediano plazo algo que continúe o si va a cambiar. Ese es el inconveniente principal, como yo lo veo. ¿Sí? En ese caso, ¿qué hacemos?
Bueno, podemos recurrir a otros servicios, no es el único servicio que hay. Una alternativa es usar otros servicios y la alternativa más costosa, pero que más control te da, es montar tu propio servidor, conseguir tu información geográfica y usar un sistema para publicar los datos que sea ajeno a la tecnología de Google. ¿Sí? Vamos a ver primero las alternativas. Una alternativa que me gusta mucho es CloudMate. Ellos están viendo la manera de ganar dinero sin que a los que desarrollen soluciones les cueste mucho o que prácticamente no les cueste. Ellos, igual que Google, dan a la gente acceso a los mapas. Esos mapas que están usando ellos son los que les mostré de OpenStreetMap. Ellos bajan con cierta frecuencia la información que se junta en OpenStreetMap y lo colocan en sus servidores. Han publicado una API donde los programadores de JavaScript pueden hacer lo mismo que hacen con Google. ¿Sí? Solamente hay que darse de alta, no tiene costo, y ustedes tienen que empezar a jugar con el código suponiendo que quieran desarrollar algo. No estoy pensando que todo el mundo desarrolle. Entonces, esta solución puede ser parcial para la comunidad. No todos desarrollan, no van a conseguir aprovechar estas ventajas. Otro tipo de obtención de recursos para ellos es que ustedes recaben información y se las pasen a ellos. Y ellos les dan cierto dinero, cierta cantidad, si su información es consumida por terceros. No sé, no tengo casos de uso, pero estoy pensando que hay gente que se dedica exclusivamente a obtener información geográfica, ya sea sitios, líneas o áreas, se las pasan a ellos y llegan a un convenio de manera que puedan explotar esa información a terceros. ¿Sí? Esa es otra manera. Este es como se ven los mapas que ellos nos dan. Cuando vamos a México se pone muy triste porque está basado en información de OpenStreetMap. Y mucha gente o no se ha percatado que puede aportar información o no le interesa hacerlo. En Neumapa, en la medida de lo posible, hemos tratado de atacar áreas para agregarle información, pero no somos tan poderosos para completar toda la república, ¿no? Entonces hemos estado agregando cierta información en la parte norte y todavía nos falta un poquito. Solo en la parte norte de la ciudad, ni siquiera de la república. ¿Okay? Entonces van a encontrar que si van a buscar ciertas poblaciones no están ahí, porque nadie ha trazado las líneas de las calles, nadie ha trazado los sitios de interés. Pero la gran mayoría del DF está casi cubierto. Lo más costoso va a ser el Estado de México, porque tiene muchos municipios y muchas localidades. ¿Sí? Pero bueno, cuando ustedes usan la información de CloudMate, obtienen esto, ¿no? Si piensan en áreas urbanas muy, muy densas, muy conocidas, nada más tenemos tres: Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal. ¿Sí? Si tienen pensado publicar datos sobre esta capa de información, puede que sí les sirva. ¿Sí? Este fue uno de los proveedores. Tenemos, entre comillas, un nuevo participante. Si ustedes se percataron del medio de mapas en línea, a lo mejor sabían que Yahoo daba este servicio. En septiembre del año pasado, Yahoo dijo: ya no voy más, váyanse con Nokia. Y Nokia, por su cuenta, ya tenía avanzado mucho de los servicios de mapas en línea, sobre todo para su infraestructura de teléfonos celulares. Y decidieron usar su nombre para estar en la red. Entonces, igual que Google Maps, igual que CloudMate, van a encontrar que Nokia también les ofrece servicios. ¿Sí? Dejen ver si me acuerdo cuál es la dirección.
Ellos tienen una sección para desarrolladores también. Y nos están dando también mucho acceso a su información. ¿Sí? Lo mismo, si saben algo de JavaScript, pueden desarrollar aplicaciones que consuman esta información. ¿Sí? Ahora hay algo aquí. Esta es la conjunción de dos organizaciones. Nokia no nació pensando en desarrollar infraestructura para mapas, pero quien sí nació para eso fue la empresa Naptec. Aquí la casa de ver las chiquititas. Naptec se dedica exactamente a eso. Manda sus coches a donde puede y empieza a captar información por medio de obtener el sitio donde están con GPS de alta precisión. ¿Sí? Y con eso van conformando la información y la van actualizando. ¿Sí? Aquí no me queda claro qué va a pasar. Permítanme. Porque Naptec también está dando por su cuenta acceso a la información. Ya sea que vayas con Nokia o que vayas con Naptec, es la misma información. Y es la misma que usaba Yahoo. ¿Sí? Dejen que termine. He estado experimentando con varias de estas. Siento que Naptec es la más lenta en desplegar. Me pasa que se atora mucho, pero a lo mejor es que ha coincidido que no es buena mi conexión. ¿Sí? Naptec, además de esto, ellos sí venden la información para que la explotes localmente o la publiques en tu propio servidor. A diferencia de los otros tres, ellos te venden la información que tú les pidas. El costo es alto y el uso es por licencia, creo. Es decir, después de un cierto periodo hay que volver a pagar para seguirla explotando. Y ya sea que la vayas a usar de manera local, es decir, en tu propia oficina, puede que te cobren por la cantidad de usuarios que va a tener de manera concurrente en ese lugar. O si lo vas a usar de manera web, también te van a manejar los esquemas de licencias. ¿Sí? Ahora, yo no les voy a dar los datos precisos porque yo no soy Naptec, pero aquí está la página y pueden contactar con ellos y ver si ellos les pueden facilitar la información que necesitan a un buen costo. ¿No? Voy a regresar un poco a CloudMate. CloudMate no te puede vender la información, porque la información que está explotando es la de OpenStreetMap, y esa se supone que es libre. Es aportada por la comunidad y explotada por la comunidad. Pero ellos te dan el acceso a los mapas que ellos usan. Estoy señalando el menú Maps, y acá abajo dice Download. ¿Sí? La última actualización fue el 13 de diciembre de 2011. Es relativamente reciente. Y aquí ustedes pueden bajar por continente la información que ellos han conseguido de OpenStreetMap. La ventaja de bajarlo desde el sitio web de CloudMate es que ya está en un formato que se comprende por la mayoría de los sistemas de información geográfica. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué son los sistemas de información geográfica. Pero bueno, ese sería un formato que les conviene a todos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Estamos siendo claros? Porque si no me regreso. ¿Sale? Bueno. Ya que tenemos la información que necesitamos, no les voy a hablar de la parte raster. ¿Sí? Hay ciertos proveedores que hay que buscar en la red para poder adquirir información raster. ¿Sí? Y ellos te venden de acuerdo a la dimensión o al espacio geográfico que tú quieras comprar y la frecuencia con la que la vas a adquirir y el uso que le vas a dar. ¿Sí? Pero son las personas que gestionan los actores que toman información. Esto también es costoso. ¿Sí? Otra manera de obtenerlo es encargar un vuelo, obtener las fotografías, que las hagan la georreferencia y que les den a ustedes los archivos digitales. ¿Sí? También es costoso porque volar sencillamente es muy numeroso, ¿no? Cuando ya tenemos la información, hay que convertirla en algo útil. Es cuando entra en el escritorio, cualquier computadora de escritorio o computadora portátil, un sistema de información geográfica. Tenemos varios sistemas de información geográfica en el mercado. Hay unos que son privados, en el sentido de que se compran, te dan la licencia y lo usas. O hay unos que son open source, que tú los bajas, los usas y si quieres ver el código fuente y modificarlo, lo puedes hacer. Vamos primero con los dos fuertes del mundo privado, mundo privativo, como dicen.
está Esri. Ellos están desde hace rato en el negocio de los sistemas de información geográfica y tienen herramientas muy robustas para el procesamiento de datos geográficos. Su producto insignia es ArcGIS. Es una herramienta que la instalas ya sea en tu desktop, abres la información que bajaste, por ejemplo, de CloudMate y empiezas a jugar con ella y hacerle modificaciones o a combinarla con datos alfanuméricos. Estamos hablando de datos alfanuméricos y geográficos. Y tienen otro conjunto de herramientas que te permiten publicar su información o la información que procesaste en la red en los dispositivos móviles. En el caso de Esri, todo cuesta. Las licencias, la distribución de los datos y la capacitación. No voy a entrar en detalle con este producto porque finalmente yo ya no lo estoy explotando. He estado haciendo una transición al mundo open source, pero no desaconsejo el uso de esto. Esto depende de las políticas de la organización a la que pertenezcan y depende de cómo se sientan más cómodos trabajando y la clase de servicio que les guste. Hay gente que no soporta el mundo open source porque todo el mundo habla y a veces no tiene la información que necesitas al momento. Mientras que en un contrato de servicio por parte de ellos, hablas y te lo resuelven o te lo resuelven. Pagas tus miles de pesos o tus miles de dólares, pero te lo resuelven. Depende cómo te acomodes más. Este es el primer grande de los sistemas de información geográfica. También tenemos a Mapinfo, o teníamos a Mapinfo como con ese nombre. Hay una empresa que ha adquirido a Mapinfo, se llama Bowes, pero sigue manejando el producto con ese nombre, Mapinfo. Este también es un producto cerrado, no hay código fuente, también se adquiere y es el mismo criterio más o menos que les platiqué de este. ¿Sí? Comparando las dos herramientas del mundo privativo, van a encontrar bandos casi al mismo nivel, el mismo grupo de gente. Muchos que les gusta Mapinfo y no les gusta nada Rio o ArcGIS, y lo contrario. ¿Sí? Les recomiendo que si pueden, bajen la versión de evaluación y jueguen con el tutorial que les dan, a lo mejor se adaptan. ¿Sí? Déjenme ver si todavía vive el otro sistema que no es tan conocido, pero que también es muy eficiente. Así es, Intergraph. Un producto que se llama Geomedia. Este también es cerrado. Y tiene muchos sabores de su Geomedia. ¿Sí? Para el caso, lo que les sugiero es explorar este, Geomedia profesional. Un sistema de escritorio que les permite abrir muchas capas de información geográfica, consultarlas, modificarlas, anexarles más datos, o separarlos, o combinarlos con otros. ¿Sí? Y también tienen todo un conjunto de herramientas para publicar esa información en la red o hacerlo distribuido por otros lados. Y además tienen herramientas muy especializadas para ciertos casos de uso en el cual la información geográfica ya tiene una usabilidad muy precisa. Por ejemplo, la gestión de transportación, el análisis de terreno. Igual Esri también tiene ese tipo de herramientas, ¿sí? Pero como estamos pensando en web, me enfoco en las herramientas más comunes. Esto fue en cuanto al mundo privado. Luego tenemos, ahora sí, del mundo abierto. Me equivoqué, perdón. Quantum GIS. Este lo bajan y no les van a cobrar nada. Porque es open source. Y es el que yo estoy usando. Lo estoy pudiendo usar en Windows y lo puedo usar en Linux y con un poco de destrezas lo echas a andar en la Mac. ¿Sí? Esto no pasa con los otros tres que les platiqué. Todos corren en Windows. Estos son multiplataforma. ¿Sí? Tenemos otro participante del mundo
open source que se llama UDIG. Es una herramienta desarrollada con Java sobre un framework que se llama Eclipse. Los que saben programar en Java conocen Eclipse, ¿sí? Y les da un sistema de información geográfica también, ¿sí? No es tan robusto en primera instancia como Quantum Keys, pero tiene la ventaja de que al estar basado en un framework de desarrollo, se le pueden agregar muchas herramientas más, ¿sí? Ya sea que ustedes escojan uno o el otro, hay que pasar por una curva de aprendizaje, a veces un tanto difícil, ¿sí? Porque entramos en el territorio de los geógrafos. La información geográfica no es tan, llamámoslo simple, si se le puede decir, tan simple como la información alfanumérica. En los sistemas de gestión de datos tradicionales tenemos números, tenemos texto, tenemos signo y tenemos algunos otros tipos de datos, ¿sí? Cuando agarramos el paquete de información o el paquete de esquemas que hay en el mundo geográfico y lo tratamos de meter al sistema de las bases de datos, se pone más complicado, porque los datos ya no son tan simples. Tan solo un punto conlleva una combinación de datos, que es la latitud y la longitud, ¿sí? Y la latitud y la longitud tienen que ver con la manera en la que nosotros estudiamos la Tierra. Entonces hay que pasar por el proceso de saber cómo representamos los mapas de un mundo redondo en un mundo plano. Entramos al mundo de los sistemas de coordenadas y las proyecciones, ¿sí? Entonces no es tan simple como abrir los datos y empezarlos a consultar. Hay que saber, cuando obtengo los datos, si vienen en el sistema que es correcto para el sistema que voy a usar. En el sistema de coordenadas que corresponde para lo que yo quiero hacer. Hay que meterse un poco a la teoría, ¿sí? Esto no implica que ustedes no puedan empezar a trabajar inmediato, ¿sí? Pero sí hay que pasar por eso cuando se quiere llegar a fondo a lo que se va a hacer. Déjenme cerrar ventanas. ¿Cómo es un sistema de información geográfica? Aquí tengo a Quantum abierto, ¿sí? No se apabullen por todas las herramientas, no se usan todas. Las pueden apagar y prender. Pero bueno, de lo que se trata es de lo siguiente. Gestionar una o más capas de información de diferentes tipos. Si se fijaron, apagué 3 capas de información y me quedé solamente con este puntito, ¿sí? Estas son líneas, estas son áreas. Tienen un sistema de coordenadas. Lo estoy señalando aquí abajo, ¿sí? Es un código que representa un sistema de coordenadas que está usando la información. A veces hay ciertos conflictos cuando tu información viene de otro sistema y la quieres combinar con otro, ¿sí? En el caso de México, la mayoría de la información que estamos usando usa este sistema de coordenadas, ¿sí? Que se llama WGS84. Cuando vayan a empezar a trabajar con esto, si es que lo deciden hacer, piensen en ese sistema, dámelo en WGS84 a sus proveedores, ¿sí? Si van a trabajar con algo aquí, si van a empezar a trabajar en lugares distintos del globo, hay que investigar un poco, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer el sistema de información geográfica? Primero que nada, visualizar y cambiar el aspecto de lo que estamos visualizando para que sea más descriptivo. Esas son las primeras tareas que hacemos con el sistema de información geográfica. Cargar capas de información de diferentes tipos, organizarlas, presentarlas en un cierto orden, lo más chico arriba, lo más denso abajo. Ustedes deciden eso. Y ya que tienen presentada su información, sigue la parte de los datos. La información, aparte de tener un aspecto, también tiene datos alfanuméricos, ¿sí? Y esto es como una tabla de una base de datos. ¿Alguien tiene experiencia con sistemas de base de datos? Estoy pensando en Access, en eBase, en MySQL, para arriba, ¿sí?
Tú ya has jugado un poco con los datos. Bueno, en información geográfica pasa esto. Mezclas tablas de datos con elementos geográficos. Y le puedes asociar una o más filas de información a un elemento geográfico. ¿Sí? ¿Esto que te va a permitir? Hacer cierto análisis. Como por ejemplo, el análisis más simple es buscar algo. Búscame la mancha que su nombre, o el punto cuyo nombre es Hobart, ¿no? Pueden hacer cosas más robustas, suponiendo que tengan preferencias para los electores, preferencias de los electores por un partido político. Que ustedes tengan todos los distritos electorales en un mapa y que tengan cuantificado esos valores. Y quieren hacer un mapa que les diga cuáles son los distritos donde la mayoría se inclina por un determinado partido. Ustedes definen una cifra. Le dicen, si tenemos un índice de preferencia, podría ser, búscame aquellos cuyo índice de preferencia sea mayor que, y ponen un valor. 5%, 9%, ¿no? ¿Qué otro tipo de análisis podemos hacer con el sistema de información geográfica? A partir de una selección dada, tomar esa porción seleccionada y convertirla en otro mapa diferente. Y ya sea que tengamos que dar esa información a un tercero, le estamos dando solamente aquella porción de datos que le interesa, pero no más que eso. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, lo interesante en la mayoría de los casos, el análisis espacial. Le llamamos análisis espacial a ese conjunto de operaciones que nos permiten determinar o seleccionar elementos de acuerdo a su situación sobre la Tierra y su relación con los demás elementos. En pocas palabras, un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos un mapa donde tenemos localizados los niveles socioeconómicos de la gente por manzana. Cada manzana me dice si la gente que vive ahí, si la mayoría de la gente que vive ahí tiene un nivel socioeconómico alto, medio o bajo. ¿Sí? Que tienen mayores ingresos a nivel medio o ingresos escasos. Y me interesa localizar aquellos locales, por ejemplo, aquellos sitios en renta que caen en donde hay zonas que hay ingresos altos. Bueno, ahí estoy manejando dos tipos de criterio. El criterio alfanumérico, donde digo, aquellos que ganan mucho. Y lo combino con un elemento geográfico que tenga que tener cierta adyacencia, o que esté cerca de. Esa es la operación espacial. ¿Sí? O devuelve todas las escuelas que caen dentro de un determinado municipio. El municipio es una mancha y las escuelas son puntos. Y tengo toda la república. Entonces yo quiero atrapar esos puntos que caen en un determinado municipio. Entonces esa es una operación espacial. Aquello que cae dentro de, o aquello que no cae dentro de, o aquello que está a cierta distancia de. Ese es el análisis espacial que vamos a hacer. Y esto se combina con la posibilidad de sobreponer capas de información tus hablas. La mancha 1 que se cruce con la mancha 2 y obtener la intersección de las dos manchas. ¿No? Eso podría pasar. Una vez que hemos completado el proceso de análisis geográfico y obtenemos los mapas que necesitamos, ahora sí nos metemos o nos enfrascamos en el problema de llevarlos a la red. Y aquí voy a hablar en términos de costos. ¿Qué me pide mi proyecto y para qué me alcanza? ¿Sí? Primer escenario, el escenario de poco presupuesto. Me alcanza para una cuenta de hospedaje en la red, con determinada cantidad de megas, pero no me alcanza para tener mi propio servidor. Ni siquiera me alcanza para tener un servidor en una granja de servidores. Es más, ni siquiera me alcanza para tener un pedazo de servidor junto a otras personas que tienen que compartir el servidor conmigo. ¿No? Entonces hay cuentas de hospedaje compartido, que no sabemos cómo es la matemática ahí, pero nos dan cierta cantidad de memoria, cierta cantidad de ancho de banda y cierta disposición a publicar cosas. Ejemplos:
El vapuleado GoDaddy, después de la bronca del apoyo a Sopa, ellos te dan cierto hospedaje por una cierta cantidad. ¿Sí? ¿Qué podrías hacer con un hosting de esos? Bueno, podrías hacer una herramienta en JavaScript que se conecte con Google Maps o con CloudMate y subir algunos datos geográficos en un formato que se llama KML o GML. ¿Sí? De hecho, podrías explotar lo que ellos te dan para publicar datos, como es MySQL. Ellos te dan cierta cantidad de cuentas de MySQL, la base de datos, para que publiques información. Y hasta donde sea MySQL, sabe guardar datos geográficos. ¿Sí? Otra vez voy a platicar más o menos cómo es esto. Bueno, este es un escenario de poco presupuesto. No lo estoy promoviendo a GoDaddy. De hecho, mucha gente lo está dejando por lo del escándalo de que apoyaron las legislaciones en Estados Unidos para cerrar ciertas porciones de la red en pro de perseguir la piratería. Entonces mucha gente lo está dejando. Pero tenía que mostrarles un ejemplo de lo que hay. Mucha gente se vino para acá. Se vino a la Web Factory. ¿Sí? Ellos permiten instalar ciertas cosas, son más flexibles. Suponiendo que ustedes saben programar en PHP o saben programar en Python o en Ruby, o no saben programar, pero contratan un programador, aquí les pueden dar muchas ventajas para que sus programas exploten información geográfica y la conjuguen en el navegador. ¿Sí? Muchas más ventajas que las que tiene GoDaddy. Comparado con Web Function, GoDaddy es muy cerrado. ¿Sí? Y son de bajo presupuesto. ¿Ok? Estamos hablando solamente de la parte donde va a vivir la información geográfica. Todavía no hablamos de cómo llegar al proceso y cómo se hace la aplicación. Un presupuesto mediano. Les voy a presentar un ejemplo. Este servicio yo lo uso porque te dan una porción de servidor y tú instalas lo que quieres. Lo único que tienes que hacer es saber algo de Linux. Administras tu cuenta de Linux y es tu propio servidor. No es un servidor completo, es una porción de servidor, pero funciona como si fuera un servidor completo. Si sabes Linux, si sabes usar Ubuntu, o sabes usar CentOS y otros sistemas conocidos de Linux, ellos te dan una cuenta y desde tu computadora tú entras y por pura línea de comando empiezas a instalar cosas. ¿Sí? Quiero instalar Apache, o quiero instalar otro servidor web, quiero instalar soporte para PHP, o quiero instalar soporte para Python, o quiero instalar los dos. Todo eso lo puedes hacer. Y ahí lo que te condiciona es esto. ¿Cuánto quieres usar? Y esto te va a costar. ¿Sale? ¿Perdón? Son dólares. Son dólares. Para empezar, esta cuenta está muy bien. ¿Sí? Habrá que meterse al código. Hay ciertas ventajas de usar Linode. Porque mucha gente está aportando conocimientos. Cómo empezar, cómo instalar ciertos servidores, cómo configurar las bases de datos, cómo configurar las cuentas de correo, cómo instalar frameworks, etc. ¿Sí? Empiezas desde aquí y cuando llegues por acá ya estás funcionando muy bien. Tienes buen presupuesto, no importa porque el cliente paga, contratas un servidor dedicado. ¿Sí? Aquí no les voy a dar proveedores. Busquen servidores dedicados en la red y les van a aparecer muchas opciones. Se supone que el servidor dedicado, ya sea con Windows o con Linux, es una máquina que les reservan a ustedes en una granja de servidores y que ustedes remotamente le instalan todo lo que necesitan.
¿Sí? Y es como tener una máquina propia en la nube. ¿Sí? ¿Qué conlleva esto? En la medida que sube tu presupuesto, también sube tus requerimientos de conocimientos. Si tú gestionas a la empresa, todo se reduce a contratar gente que sepa. Si tú estás emprendiendo por tu cuenta, hay que dedicarle estudio. ¿Sí? Bueno, ¿con qué ingredientes publicamos? Y por ejemplo, en el Inbound me dan una dirección IP. Sí. Luego hay consultas de sitio en línea. Así es. De hecho, os voy a platicar un caso de uso. Desarrollé una aplicación para que los representantes de ventas de una X empresa, no puedo decir nombres, vayan a visitar a los clientes y con el teléfono celular digan, aquí está, tal cliente, tales características. Enviar por la cuenta de paquete de datos, se suben los datos de la ubicación y vienen a vivir a mi servidor. ¿Sí? Y se guardan en un sistema de base de datos que se llama Postgres, que es algo así como MySQL, pero para adultos. ¿Sí? Vive dentro de la base de datos esa información. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que contratar una cuenta del Linode solamente para el servidor de datos y otra cuenta del Linode para la parte que se dedica a mostrarle los mapas a los usuarios consultando la base de datos. Es decir, que tengo dos cuentas del Linode, ¿sí? Para que una se pueda dedicar exclusivamente a los datos y la otra se dedique a la presentación de los datos. ¿Por qué? Es muy masiva la información que llega. Todo el tiempo está llegando datos nuevos. Y es mucho desgaste o mucha concurrencia y tu servidor se puede atorar. Puede llegar a un pico. Y el servicio de Linode te dice, ¿sabes qué? Tu servidor está saturando el procesador. Lo voy a tener que tumbar tantito. ¿No? Entonces, en la medida que puedas distribuir tus procesos en un ambiente muy demandante, usa Linode o algo parecido. No estoy recomendando las marcas porque ellos no me están dando nada a mí. Estoy platicando la experiencia que yo tengo. ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, vamos bien. Entonces, usé una cuenta para el puro sistema de datos, hice una conexión desde la aplicación web a esos datos. Entonces tengo distribuida mi carga, ¿no? Hay gente que ya se está pasando a lo que se llaman servicios de la nube. Amazon y Google tienen toda la infraestructura para que tú solamente levantes lo que necesitas de la red. Pero yo no tengo la experiencia de meter datos geográficos en los servicios, por eso no les platico. ¿Sí? Estoy aquí platicándoles de lo que yo conozco. Ok. Estaba pensando si os iba a platicar algo de un GIF ahorita, pero todavía no, me quedo en esto. La aplicación básica para mostrar mapas. Vamos a eso. ¿Sale? Suponiendo que agarremos el escenario 1. Aquel en el que yo hago el mapa con Google o con algún otro servidor de mapas en línea y quiero presentar algo muy sencillo. Me hice una pequeña aplicación que es una especie de generador de mapas en línea. Es muy sencilla. ¿Sí? Se trata de que me genere un mapa que consuma los servicios de Google. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí más o menos? Sí, ¿verdad? Esta aplicación lo que hace es que yo le doy ciertos parámetros, le digo que genere el mapa y lo crea. Hace todo el código que necesita para presentar un mapa de Google ubicado en cierta posición geográfica y con un cierto zoom y con ciertas capas de información de las que da Google, no de las que yo les puedo aportar. ¿Sí? Vamos a suponer que quiero hacer un mapa de la delegación Cuauhtémoc o de la zona de la delegación Cuauhtémoc. Le digo, hazte este mapa que se va a llamar delegación Cuauhtémoc. Le tengo que decir hacia qué punto de latitud y longitud va a estar enfocado el mapa. Como no tengo en mi escritorio un mapa que me diga las coordenadas, lo que hice fue crear un servicio en línea que me diera las coordenadas del lugar que yo seleccione. Este todo ya corre en Yahoo, todavía no lo han tumbado, pero ya lo van a tumbar y lo voy a tener que cambiar. Entonces, si yo le digo, quiero esta zona de aquí, cada vez que le doy clic me da las coordenadas de ese lugar. ¿Sí? Este servicio yo lo tengo en neomapa.com de coordenada. ¿Sí? Es una aplicación muy sencilla que les devuelve las coordenadas del lugar que ustedes toquen.
Entonces estoy asumiendo que la delegación Cuauhtémoc da para acá. Ay, esperen, es que le cambió el tamaño. Ahí está. Y más o menos estas serían las coordenadas. A lo mejor estos tienen datos de otro lugar y ya tienen las coordenadas, lo escriben aquí. Le doy las coordenadas de este lado, le digo 19.42, 83, 91, 4, 8, 7, 4, 3, 2. Y luego es negativa, la zona donde vivimos nosotros tiene la longitud de números negativos. No vayan a omitir eso cuando hagan un mapa. Y le voy a dar un cierto grado de zoom. El zoom es qué tan cerca de las calles o qué tan lejos de la superficie quiero ver. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a generar el mapa, así como está. Estoy muy lejos, ¿no? Básicamente no estoy apreciando lo que es la parte de la delegación Cuauhtémoc. Le aumentamos el zoom. Aquí ya estamos más cerca. ¿Sí? ¿Qué hace mi aplicación? Les voy a enseñar. Genera un archivo HTML nada más, no hace nada más. El HTML tiene todo lo necesario para escribir el mapa. Genera este archivito que se llama mymap.html. Si yo lo veo con un editor de texto, esto es lo que me genera. Todo lo repetitivo de hacer un mapa con Google me hace mi herramienta. Okay. Pero básicamente ustedes pueden hacer un mapa desde una página en blanco, meter el código y agregarle más cosas. Ahorita todavía no estoy mostrando datos geográficos de los míos. ¿Sí? Solamente estoy generando el espacio que quiero mostrar. La cosa tiene que complicarse cuando vemos lo que se necesita para cargar los datos en el mapa. Como estamos trabajando con la API de Google, me vengo a este espacio que se llama code.google.com o code.google.com. Aquí es donde los desarrolladores vienen y aprenden a usar las herramientas que ofrece Google en la red. Lo que nos atañe en este caso es la API de información geográfica. ¿Sí? Si se fijan, le dije APIs and Tools y luego me fui a Geo. Y acá tengo la API que estoy usando, que es la de JavaScript. Si se fijan, hay más opciones. No las estoy cubriendo todas. Desde mi punto de vista es una de las básicas. Ellos tienen otra, muy básica todavía, más básica todavía, que es mapas estáticos, que por medio de una dirección de electrónica les devuelve una imagen del lugar que quieren ver, pero no aplica para lo que yo quiero hacer o para lo que estoy mostrando. ¿Sí? Es muy sencillo. Cuando le doy clic aquí, me lleva a la referencia de toda la información que se requiere para generar este código. ¿Sí? Ahí la regué. Bueno. Les explica cada uno de los elementos que participan en el código JavaScript y les da ejemplos. Yo aprendo más de los ejemplos. Ya después de ver los ejemplos, ya me regreso a la referencia y ya veo cómo se usan las demás opciones. ¿Sí? Les digo, no es la única opción que tenemos, es la opción barata. ¿Sí? Ya no voy a entrar en detalles aquí.
Creo que hasta aquí se entiende más o menos el proceso, ¿no? Bueno, aquí tengo esta sección donde el código se dice que está comentado. ¿Qué significa que está comentado? Que el intérprete que ejecuta las acciones que vienen en este código no lo ejecuta. ¿Sí? El generador que dice, me deja este código comentado por si lo quiero usar después. Y lo que hace, este código si se ejecutara, sería cargar un elemento o un conjunto de elementos sobre el mapa. ¿Sí? Yo le tengo que decir solamente cuál es el archivo KML que tiene los elementos de mapa que yo quiero mostrar sobre Google Maps. ¿Sí? Pero ¿cómo llegamos al KML? Eso es lo interesante. ¿Y qué es el KML? Vamos a regresarnos para acá. KML es una especificación para describir información geográfica. Puede ser un archivo de texto simple y llano, pero que requiere de ciertas convenciones. Este es un ejemplo de un KML. No voy a entrar en detalles, voy a señalar esta sección. Todo lo que está en las etiquetas placemap describe un objeto geográfico o un elemento geográfico sobre la Tierra. ¿Sí? En este caso el placemap es un punto, dice point, y aquí tiene las coordenadas. Ya sea que seas lo suficientemente valiente para desarrollar tu KML a mano, lo puedes hacer con cualquier editor de texto. ¿Sí? Ahora, hay herramientas que te permiten captar información y te la pasan directo a KML. ¿Sí? Ya será cuestión de explorar el mercado para ver qué te conviene más. Los sistemas de información geográfica, como los que les platiqué, tienen o se pueden adaptar para generar KML. ¿Sí? Una capa de información geográfica, como la que estábamos viendo, se puede convertir al formato KML de manera relativamente sencilla. El problema es que no siempre esa información la va a soportar la API de Google. La API de Google tiene ciertas limitantes, como la cantidad de información que le puedes enviar. En ese sentido, hay que tener ciertas precauciones. No me sé el número exacto de elementos que puedes agregar. No he llegado al tope porque no he llegado a ese punto de explotar la Google de API tanto, la API de Google tanto. Pero sí hay un momento en que es poco manejable. Y entonces tienes que hacer que tus datos lleguen en porciones razonables. Darle al usuario una interfaz en la que solamente consuma la menor cantidad de datos que necesite para su experiencia completa. ¿Sí? KML no es el único formato que podemos llevar a un servidor compartido y publicar datos. Hay otra especificación que se llama GML. Es más estándar y es algo parecido a esto. Geography Markup Language. Está en este sitio web. En opengeospatial.org. ¿Sí? También hay que sumergirse un rato en la lectura para conocer en qué consiste el archivo. Pero bueno, volviendo a las herramientas de información geográfica, algunas te convierten tu información que tienes aquí en esos formatos. Revisando, necesitamos estos formatos cuando nuestro presupuesto y nuestra infraestructura es muy limitada. ¿Sí? Vamos a platicar de un caso en el que usamos Linode y tenemos la oportunidad de instalar lo que queramos en el servidor.
Así como hay servidores de páginas web, como Apache, no sé si saben qué es Apache. Tú instalas un Apache en una computadora, lo echas a andar, y lo que publiques, lo que copies en cierta carpeta se publica como un servicio de internet. Bueno, en términos de información geográfica, hay implementaciones de tecnología que te permiten publicar datos geográficos. Y no solamente en KML o en GML, sino que ya en formatos más robustos que te permiten mayor capacidad de análisis o mayor capacidad de filtrado de información. ¿Sí? En este ejemplo estoy mostrándoles uno que se llama GeoServer. ¿Sí? Si tú tienes chance de instalar tu servidor completo, instalarle lo que tú quieras, puedes usar GeoServer. ¿Qué es GeoServer? Es una especie de entorno de publicación de capas de información. También es del mundo del open source. Y te da las herramientas que necesitas para que la información que sacaste de tu sistema de información geográfica la subas al servidor y por medio de unas cuantas configuraciones esté lista para ser vista, sin que tú tengas que programar de plano nada o un poquito. ¿Sí? Aquí está un ejemplo de lo que hace. ¿Sí? Este ejemplo está corriendo por medio de GeoServer. ¿Okay? Pero esta no es información que les esté dando Google Maps o CloudMate o cualquiera de los que le platiqué. Aquí es la oportunidad de poder subir tu propia información, la que tú recabaste, a tu propio servidor y definir los criterios con los cuales se va a publicar esta información. ¿Sí? Voy a cerrar esto. Me regreso al ejemplo con el que empecé. Sí. Lo que tengo en el sistema de información geográfica, lo copio a una carpeta de mi servidor. Y se puede ver en una página web. Y tiene zoom in y zoom out y todo lo que habitualmente tenemos en un mapa en línea. Y no tuve que convertirlo a KML, no lo tuve que convertir a GML. ¿Sí? Vive en su formato nativo, que para el caso es uno que se llama shapefile o archivo shape, que lo usa la mayoría de los sistemas de información geográfica. Este formato de archivo es de la siguiente manera. Tenemos un archivo cuya extensión es SHP y lo acompañan otros archivos. Si no vienen sus amigos, no juegan la fiesta. Una base de datos en DBF, un formato muy antiguo, y otros archivos que lo complementan. ¿Sí? Este es el formato en el que CloudMate les deja bajar la información de OpenStreetMap. Cuando ustedes la bajan, les entrega este tipo de archivos. Estos son los archivos que mandamos al sistema de información geográfica, entre otros. ¿Sí? Es el formato más conocido y con el que ustedes pueden decirle a sus clientes o a sus proveedores: te puedo entregar en tal formato o necesito que me lo des en tal formato. ¿Sí? Ahora, cuando la información geográfica se vuelve muy demandante en cuanto a cantidad y en cuanto a tamaño, hay que considerar servidores de datos geográficos, porque este formato se puede corromper o puede ser insuficiente, o a lo mejor tienen necesidades de que la información la consulten más de una persona a la vez. Si lo checan ahorita, estoy trabajando yo solito con estos datos, pero ¿qué tal si el usuario 1 y el usuario 2 y el usuario 3 también quieren acceder a esa información? Compartirlo quizá pueda hacer a través de la red, se puede lograr, pero hay la posibilidad de corromper los datos o de que sea insuficiente la latencia de la red para que llegue la información completa. Entonces montamos un servidor de datos geográficos. ¿Sí? El servidor de datos geográficos puede tomar esta información, la convierte a registros de la base de datos y ya vive dentro del servidor.
Como les decía, MySQL ya tiene cierto soporte para información geográfica. MySQL es de los más conocidos. ¿Sí? Postgres usa un complemento que se llama PostGIS. Se lo instalan y ya recibe información geográfica también. SQL Server, el de Microsoft, también tiene soporte para un cartucho de datos espaciales. ¿Sí? Y sobre todo, Oracle tiene soporte para información geográfica. Dos mundos, otra vez, el open source, MySQL y Postgres, o el mundo privado o cerrado, que es SQL Server de Microsoft u Oracle. Hay más opciones, ¿sí? Pero son las que con las que he podido tocar algo, ¿no? He podido hacer algo con ellas. Lo que más uso yo es PostGIS. Y PostGIS de ahí, postgis.reflection.net. ¿Ok? Postgres por sí mismo no guarda datos geográficos. Cuando le instalan esta cosa, ya entiende datos geográficos. Y hace muchas de las operaciones que les platiqué que hace un sistema de información geográfica. Buscar por ciertos atributos, buscar, por ejemplo, por nombre, buscar por cierta cantidad en una columna de datos, buscar por de criterios, o buscar de manera espacial lo que cae dentro de, lo que está adyacente a o lo que está fuera de. Ese tipo de operaciones espaciales que les platiqué, las hace PostGIS dentro de Postgres. ¿Sí? Hay que saber SQL. ¿Alguien tiene nociones de lo que es SQL? Más o menos. Bueno, es otro conocimiento que entra al paquete. Aprender SQL es la manera con la cual nos comunicamos con las bases de datos relacionales. ¿Sí? No es complicado, pero la tienen que dedicar un par de horas. Lo bueno es que hay información abundante en todos lados y todo se reduce a instrucciones como eso. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles ahorita. Repito, esto sucede, lo de usar sistemas de base de datos robustos, cuando hay necesidades de usuarios múltiples y cuando la información tiene que vivir en el contexto de información distribuida. ¿Sí? Es decir, que yo vivo aquí y los datos viven en la nube. ¿Sí? Los tengo que consultar de manera remota. O que somos tantos los que consultamos los datos que no es suficiente con un solo Postgres, sino que hay que poner muchas máquinas para que estén balanceando la carga de trabajo que se requiere para entregar la información. ¿Sí? Bueno, suponiendo que entramos a una aplicación donde se usa PostGIS o MySQL con datos espaciales, ellos no visualizan los datos en la red. Si el usuario abre su navegador y quiere ver el mapa, no puede. El uso de PostGIS es a nivel de administrador. ¿Sí? Hay que usar herramientas complementarias para mostrar esa información. Tanto mi sistema de información geográfica que tengo aquí, el QuantumGIS, como GeoServer, se saben conectar con estos almacenes de datos y se hacen cargo de visualizar la información. Una pequeña applet de Java y ya las consultas. Más o menos. No tanto una applet, no te lo recomiendo. Un programa. ¿Sí? Por ejemplo, un escenario donde no necesitábamos GeoServer, pero teníamos que mostrar los datos. Era hacer un generador de KML al vuelo. El formato KML. Y ya les dije que si tiene muchos elementos se vuelve muy pesado para tu navegador y puede llegar a saturarlo o mostrar todos los puntos o las manchas que hacen falta. Pero si yo hago una aplicación en HTML que recibe un parámetro del usuario, por ejemplo, dame la delegación Cuauhtémoc. En vez de que yo le mande todas las delegaciones y todos los municipios de la República al mapa, le digo a Postgres con una consulta que me devuelva solamente esa manchita y la convierta a KML.
y ese KML me lo devuelve a mi aplicación, y esa manchita sí la puedo mostrar relativamente fácil. Entonces el proceso de filtrado lo hago en el servidor, y el proceso de despliegue de información lo hago del lado del cliente, ¿sí? Por parte del explorador web, con un poco de JavaScript, ¿sí? Eso sería en el caso de que ustedes no quieran usar un geoservidor de datos, no tengan el presupuesto, pero sí tengan el presupuesto para meter una base de datos en un servidor y una aplicación web relativamente sencilla, ¿sí? Ahora, si ya tienen la ventaja de poder usar un geoservidor de datos, esto es transparente. Solamente por medio de configuración le dicen dónde vive la base de datos. Cuando digo dónde vives, en qué servidor es, cómo se llama la base de datos, tu nombre de usuario, tu contraseña y las consultas que sacan los datos. Todo eso lo configuras aquí. Y si tienes relativa prisa por hacerlo, te lo genera de manera visual acá. ¿Sí? Vamos a ver cómo es la administración aquí. Este es el entorno de administración de GeoServer. Y le he estado metiendo, o ya viene con algunos ejemplos de capas de información. Y si se fijan, cada capa de información me da 3 casos en algunos ejemplos, ¿sí? Uno que es OpenLayers, otro que es KML y otro que es KML. Los dos formatos que yo les platiqué. El que a lo mejor es nuevo para ustedes es OpenLayers. ¿Qué es OpenLayers? Vamos a ver qué es OpenLayers. OpenLayers es una librería de JavaScript que sabe mostrar sobre un navegador web información geográfica. ¿Sí? Muy parecido a lo que nos da Google Maps y CloudMail. Con un poco de desarrollo puedes usar OpenLayers para montar un mapa en tu página web. ¿Sí? Bueno, GeoServer genera automáticamente el código que se necesita para mostrarte la información geográfica. Por ejemplo, si yo quiero ver qué hay en esta capa, Tiger Roads, y le doy clic aquí, me muestra la información. La información la sirve GeoServer y la visualiza OpenLayers. Lo único que tuve que hacer es configurar GeoServer con la información geográfica, que en este caso es un archivo SHP, de que les platiqué, uno como estos, ¿sí? O le pueden decir que les haga algo más complejo, uno que tenga varias capas. Ahorita les mostré un ejemplo con una sola capa de información, pero a lo mejor su proyecto requiere varias capas de información sobre el mapa. Entonces le digo, muéstrame Spearfish. Y aquí ya estoy teniendo información raster. Lo del fondo es una información raster. Y las capas de información sobrepuestas, puntos y líneas. No voy a entrar en detalles de qué describe, pero es prácticamente viable que ustedes publiquen todo lo que necesitan publicar por medio de un GeoServer, ¿sí? Hay otro servidor de mapas. No se me hace tan accesible en cuanto a uso, pero bueno, es una opción. MapServer, espérenme. Este también es open source. Y también corre en la mayoría de las plataformas. Este tiene rato que lo toqué. Tendrá como 3 o 4 años que lo toqué. Y todo se hacía a través de escribir un archivo de texto para configurar las capas, no tener un entorno administrativo como el otro de GeoServer. Entonces, si sigue con ese concepto, probablemente sea más complicado. Pero no está de más darle una vuelta, revisarlo, bajarlo y ver si corre bien y si lo pueden entender. ¿Sí? También Esri, la compañía que hace ArcGIS, el libro que les platiqué, tiene un sistema que ustedes montan en su servidor y les publican mapas. También Geomedia tiene un sistema para publicar mapas. Estos son del mundo comercial, ¿sí?
hay que pagar y depende de cuánta gente va a accesar el mapa a la vez, cuántos núcleos va a correr el procesador y eso te lo cobran. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Miren, creo que ya cubrí todo el escenario de lo que es llevar los datos geográficos a la red. A partir de este punto, lo interesante sería empezar a jugar con algo. Yo les recomiendo mucho que se vayan a CloudMate y jueguen un poquito con eso. O que bajen GeoServer y bajen Quantum His y jueguen con eso en su máquina. ¿Sí? Si nos siguen la pista en neomapa.com, vamos a empezar a publicar algunas referencias de cómo se usa todo esto. Y si de veras están muy interesados en aprender cómo se usa todo esto, hasta llegar a montar un proyecto completo, pueden contratar un curso. Estos cursos no los podemos dar del todo gratis, ¿sí? Porque conllevan gastos que no podemos cubrir o que no podemos solventar solos. Pero vamos a tratar de venir aquí al Telescope y dar anticipos de algo, o introducciones que sí te dejen producir algo. Que en cuanto tenga los datos, se vaya al mapa y lo puedas mostrar en la red. ¿Sí? Pero si es tu organización o la empresa que los tiene a ustedes trabajando los quiere apoyar, probablemente quieran contratar un curso, ya sea de GeoServer, o de Quantum His, o de programación para CloudMate, o para Google Maps, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo, y estoy abierto para las preguntas que ustedes gusten dar, ¿no? No se queden con dudas, porque... En el caso de OpenLayers, vamos a pensar en OpenLayers. Hay algunas implementaciones que han estado trabajando para que OpenLayers corra, por ejemplo, en Android. ¿Sí? No he conseguido que se visualice bien. Entonces hay ciertas cosas que tienen que solventar ahí. Del lado de Apple, para su iOS o para lo que es iPod y iPhone, ellos en el paquete de herramientas que te dan para desarrollo, te permiten visualizar ciertos mapas, ¿no? Y cargarlos a partir de Google. Ahora, vamos a regresar un poquito a CloudMate. Para los desarrolladores, ellos tienen ciertos paquetes, no nada más pensando en el web. Tienen un SDK para iPhone o dos, ¿sí? Tú bajas esas herramientas y desarrollas aplicaciones que corren en el iPhone y que visualizan mapas de ellos. Ahora, creo que el modelo de uso de esas cosas, si en principio te dejan desarrollar algo, tienes que saber programar. Y luego, depende de qué uso le vayas a dar, creo que tienes que pagar ciertas cantidades, ¿no? También Nokia, si tú desarrollas para teléfonos Nokia, tiene una librería Java para visualizar mapas de ellos. Y también, dependiendo del uso que tú le des, cuando digo eso es cuántos clics le va a dar el usuario, qué tan intenso va a ser el uso, ellos te empiezan a cobrar a ti. Tú tienes que meter ese costo en la aplicación que le das a tu cliente. Y también es del mundo del desarrollo de software. ¿Sí? El kit de desarrollo de Android también trae los componentes que tú necesitas para hacer una aplicación que corra en Android y que consuma Google Maps. ¿Sí? Entonces, está hasta cierto punto cubierto, pero no es tan abierto o no es tan accesible como las herramientas que les estoy mostrando. Por eso no me metí de lleno a eso, ¿no? Ese es el escenario en cuanto a móvil. Ahora, yo tengo experiencia solamente con teléfonos Nokia y un poquito con Android, que estamos desarrollando algo. Personas especializadas en el desarrollo de esas aplicaciones o de esas tecnologías te sabrán decir mejor qué onda con los mapas, ¿no? Aquí mi idea es mostrarles cuál es el escenario completo para llevar los datos del escritorio a la nube, ¿no? O en su defecto a un servidor único, ¿no? En un entorno controlado de tu oficina o de tu edificio o tu organización.
¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias por venir. No nos pierdan la pista. Este evento se organiza a iniciativa de un grupo que se llama dbmx.org. Les voy a pedir que tomen nota de esta dirección. ¿Todavía estamos? Bueno. Nos enfocamos en datos. Estamos tratando de formar comunidades. No nada más una comunidad aquí en el DF, sino queremos que la gente tome iniciativas y haga este tipo de eventos de manera comunitaria en otros lugares. Queremos que DBMX no sea una cosa que inventamos aquí y la controlamos aquí. Es algo que ustedes pueden tomar y compartir con los demás o aprender de los demás. ¿Sí? Nos enfocamos en los datos. Estamos tratando de hacer migas con otras organizaciones, así como ellos con nosotros. Por ejemplo, no sé si nos quieras platicar de tu iniciativa. Sí. ¿No? Sí. Digo, a lo mejor algunos nos han visto. Me llamo Claudio Morales. Estamos ahorita con la iniciativa de Novatecas. Estamos muy activos ahorita aquí en Telmex Coop. Estamos haciendo y promoviendo muchos talleres, muchos cursos. Y bueno, la intención de Novatecas no es agrupar las tecnologías, no es decir que Novatecas es el que difunde la tecnología, sino es apoyar a las iniciativas de cursos y talleres para que ellos puedan llegar a muchos más lugares, puedan ser conocidos en más lugares, más personas que puedan ver y puedan escuchar su tecnología. De hecho, por ejemplo, ahorita estamos con el streaming se lo estamos transmitiendo para que bueno, los que están aquí lo puedan ver, pero también otros que están en internet, que no sean a lo mejor de la Ciudad de México o que no pudieran venir por el frío, que está bien rico, lo puedan hacer partícipes. De hecho, regularmente los sábados estamos aquí constantemente, casi todo el día estamos aquí y apoyando a las diferentes tecnologías, a las diferentes comunidades. Los invito para que puedan entrar a Novatecas y ahí puedan ver. De hecho, ahí está una conferencia de iOS y Android que se va a hacer en una universidad, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Vamos a ayudar, no solamente estamos aquí, sino siempre están todas las universidades y apoyando bueno, a talentos que están compartiendo su conocimiento con ustedes y que pueda quedar registrado. De hecho, el streaming se transmite, se queda grabado y mañana o pasado mañana ya lo pueden ver en nuestro canal de YouTube para que estén reforzando esas direcciones que a lo mejor no notaron y demás. Pues ya pueden ver. Ahí está. Gracias. Pues muchas gracias a Novatecas por meternos en el streaming. Habitualmente no lo tenemos, se acercaron a nosotros y nos lo ofrecieron. Estamos muy agradecidos con ellos. Respecto a lo que platicamos, ¿alguna dirección web que quieran reafirmar de todo lo que platicamos? Porque son muchos elementos, son muchos ingredientes y yo sé que es mucho. Entonces, si se les pasó alguna dirección web, díganme y yo les digo cuál es. ¿Ok? En todo caso, si tienen dudas, me pueden seguir a mí o pueden seguir a la organización que les planteo. En Twitter. Cuenta de Twitter es MROMTZ. ¿Ok? Permítanme tantito. Y la de lo que queremos organizar, el grupo, es dbmx.org. Ahí están las dos cuentas. Si nos siguen ahí, se van a enterar de más eventos o pueden consultarme cualquier cosa que hayamos platicado aquí, ¿no? Si se animan a aprender más de esto, podemos organizar un taller. Si quieren, empezamos con algo de Google Maps o empezamos con GeoServer. Ustedes, depende de lo que me digan a través de Twitter, estamos abiertos a eso, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.